Ecatepec es un municipio del Estado de México, que es muy conocido por tener unos grandes índices de delincuencia y pobreza, con una población que rebasa el 1.000.000 de personas, y mucha corrupción. El día de hoy te presento el por qué Ecatepec se volvió el municipio más violento del Estado de México. Comencemos. Para entender el tema de la violencia de Ecatepec, tenemos que volver a la década de 1940, cuando era conocido como un municipio rural, del área metropolitana de la Ciudad de México, donde dominaban las actividades agrícolas y ganaderas, hasta que en 1943 se rompió ese pequeño estilo de vida, cuando llegó a lo que es conocido actualmente como Las Américas, la famosa Sosa Texcoco. Varios trabajadores de dicha fábrica se empezaron a asentar en Jalostoc. 10 años después comenzaron a poblar los alrededores de la antigua autopista México-Pachuca, aprovechando que el gobierno estaba construyendo autopistas, vías de ferrocarril y corredores industriales. De 1940 a 1960, era común encontrar en diarios noticias sobre asesinatos o cuerpos sin vida en las aguas del Gran Canal, que en un trayecto de 47 kilómetros, pasa por Ecatepec. Una noticia de esa década relata el asesinato de un joven, encontrado flotando en el Gran Canal. Su cara había sido desfigurada a golpes, supuestamente hechos con una piedra. Esta nota fue publicada el 18 de diciembre de 1954, y así estuvo unas décadas con la situación de cadáveres encontrados en el Gran Canal, y continuaron estas noticias hasta el año 1978, aunque sigue saliendo noticias sobre cadáveres en el Río de los Remedios. Hoy en día, no es tan frecuente en cierto modo, como en dichas décadas. Tenemos que tener en cuenta el asunto de la sobrepoblación de Ecatepec, que fue producto de la migración de estados como Hidalgo, Michoacán, Morelos e incluso de la Ciudad de México, que llegaron a Ecatepec con oportunidad de estar cerca de familiares o algunos de la capital mexicana para encontrar empleo. Cambiando de tema, Ecatepec solo le bastó un par de décadas para que su economía pasara de ser agrícola a ser en su mayoría industrial. En 1980 había 50.000 obreros trabajando en industrias instaladas en dicho municipio. Después del cierre de la Sosa Texcoco en 1990, el gobierno modernizó esos terrenos y actualmente es el fraccionamiento de Las Américas. Poco a poco empresas reconocidas en México instalaron sus fábricas. Marcas como Jumex, La Costeña, Jabón Corona, entre otros, fueron unos testigos del gran desarrollo poblacional que ha tenido este municipio y testigos de la delincuencia. Para el año 1994, el municipio contaba con más de 1.000.000 de habitantes. En la actualidad, la población de Ecatepec es de 1.200.000 personas, y los robos, asesinatos y extorsiones habían incrementado de manera brutal. Una de las colonias más afectadas por esto fue Jardines de Morelos, que fue testigo de cómo en su territorio se cometían múltiples delitos que la catalogaron como una de las colonias más inseguras de Ecatepec. Con esto en cuenta, entre más población, hay menos recursos y más delincuencia. Esto aplicó en Ecatepec. Hay grupos del crimen organizado que se forman en lugares que no son nada conflictivos, y poco a poco esos lugares los comienzan a contaminar. La disminución de un 1% en el PIB del municipio aumentó. Aclaremos algo, quizás, en un punto de vista la violencia de Ecatepec no tiene que ver con sus habitantes. La causa de esto son las condiciones de vida. El municipio sufre de altos índices de pobreza que hacen que la gente no tenga las mismas oportunidades que una persona de otra ciudad, no tienen la mejor educación, o tienen un salario que es muy bajo. Entonces estos factores hacen que algunas personas tengan que recorrer a robar para poder subsistir de una manera mala. Ecatepec tiene una oportunidad de cambiar su situación, pero la mala administración de los gobernantes de este municipio han hecho que esa oportunidad solo quede en un sueño. ¿Crees que algún día la historia de Ecatepec cambie? ¿Tú qué opinas? Que tengas un buen día. Te lo desea el Archivo Metropolitano de México.